Hoy más que nunca, la salud es muy importante. Es por eso que a partir de ahora abrimos la Consulta 94.5. Un espacio semanal para conversar sobre medicina, vida saludable, diagnóstico y prevención de enfermedades. Sin bonos, filas ni copagos. Desde este momento entras a la Consulta 94.5. Conduce Ibelis Martel. Un programa de Santiago TV y USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia y se sana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Consulta 94.5, este espacio que abrimos en Santiago Televisión y en Radio USACH para hablar de salud y de bienestar. Los vamos a estar acompañando hoy día para conversar de vida sana, de prevención de enfermedades, por supuesto que de distintos aspectos de la pandemia, y para eso vamos a estar invitando, conversando, dialogando con distintos especialistas en varios ámbitos de la medicina y de la salud. Hoy en particular, con la primavera, las buenas temperaturas y también en la medida en que la pandemia lo permite, el incentivo para hacer ejercicio es mayor. Y esto no tiene que significar, por ejemplo, ir al gimnasio, sino que una alternativa para muchos es trotar, correr. Hoy queremos conversar específicamente sobre cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta al momento de elegir zapatillas, cuáles son las más adecuadas para nosotros de acuerdo a nuestro tipo de pisada. Todo eso lo vamos a estar conversando en el programa de hoy. En la segunda parte de Consulta 94.5 vamos a estar hablando sobre el cáncer de vesícula y sobre el desarrollo de una vacuna contra esta enfermedad que se está haciendo en nuestro país por parte de científicos e investigadores nacionales. De todo eso vamos a estar conversando en el programa de hoy. Recordarles que estamos en todas las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todo el mundo virtual. Nos encuentran como @santiago.tv, @santiago.tv, stgo.tv, en particular en YouTube, donde se albergan todos los capítulos de esta temporada de Consulta 94.5, y también estamos en las redes sociales como @Radio USACH. Y tenemos un WhatsApp en caso de que nos quieran enviar sus comentarios, sus preguntas para nuestros especialistas. Tomen papel, escriban con su lápiz. Este es el número, nuestro WhatsApp es el +569 8881 5017. +569 8881 5017. Y habiendo dado todas las coordenadas para que se sumen a esta Consulta 94.5 que corresponde, hacemos una pausa de 2 minutos y ya abrimos la atención en Consulta 94.5. En la Consulta 94.5 escuchamos la voz especializada de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH. Seguimos haciendo Consulta 94.5 y hoy queremos conversar respecto a la elección de zapatillas para trotar, porque encontrar zapatillas de running que se amolden perfectamente a nuestros pies no es una tarea sencilla. De hecho, suele ser la primera duda que muchos tenemos cuando decidimos empezar a correr o cuando vamos a enfrentar un reto como una maratón. El mercado actual ofrece tanta cantidad de modelos que en ocasiones puede llegar a ser abrumante. ¿En qué fijarnos al momento de escoger zapatillas apropiadas para nuestros pies para correr y que además nos faciliten el trote? De eso queremos conversar y tomar contacto con Celso Sánchez Ramírez, docente de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física, el Deporte y la Salud de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH. ¿Cómo estás, Celso? Bienvenido. Hola, muy bien, aquí estamos. Un gusto nuevamente estar contigo acá en el programa. Un gusto de tenerlo de regreso en el programa para hablar específicamente entonces de en qué aspectos fijarnos al momento de escoger zapatillas para trotar. Hay diferencias, y partamos por lo básico, hay diferencias entre las zapatillas que uno elige para correr, por ejemplo, o para hacer ejercicio en general en el gimnasio, aquellas que se escogen para trotar. Sí, en la calle, digo. Sí, claro. Bueno, como tú decías, en el mercado existe una amplia variedad de ofertas de calzado de distinto tipo, lo cual ha ido evolucionando y cada vez se ha hecho cada vez más extenso el uso de zapatillas para fines específicos. En el caso del running o del trote, hay zapatillas específicas para este tipo de práctica deportiva, y aún así dentro de esta familia existen distintos tipos de zapatillas dentro de este grupo. Por ejemplo, vamos a encontrar zapatillas llamadas maximalistas,
y zapatillas minimalistas. No sé si había escuchado ¿Ya? ese concepto alguna vez respecto a zapatillas. Respecto a estilos de vida, respecto a ropa, pero no a zapatillas. Entonces, ¿de qué se trata? Claro, mira, con el tiempo, bueno, esto tiene un poco que ver con la historia. Originalmente las zapatillas, cuando comenzaron a ser utilizadas por los atletas por allá por los años 40, las zapatillas eran muy ¿Ya? similares a esas zapatillas tipo alpargata que nosotros utilizamos en la casa, zapatillas de calle que tienen una suela muy delgadita, ¿Ya? un recubrimiento de lona. Y rápidamente empezó a evolucionar ese calzado agregándole cada vez más tecnología hasta el día de hoy, en donde tenemos un ¿Ya? montón de aspectos relacionados con la amortiguación, con los refuerzos, con los materiales transpirables, que sea liviano, que acumule energía, y así tenemos una gran cantidad de tecnología disponible para los productos de zapatillas. Aquellas zapatillas que tienen todo este tipo de elementos que se supone contribuyen a mejorar, por una parte, el rendimiento y por otra parte, para disminuir las lesiones, se les llaman maximalistas. ¿Ya? Entonces, las maximalistas son aquellas ¿Ya? zapatillas que se caracterizan por tener una suela muy gruesa, con mucha ¿Ya? amortiguación y una gran cantidad de refuerzos por los lados para que el pie se mueva poco cada vez que uno apoya el pie contra el suelo. ¿Ya? Ese es Perfecto. el extremo de mayor cantidad de tecnología. Y en el otro extremo ¿Ya? tenemos la tendencia llamada minimalista o incluso barefoot running, que es justo lo que estamos viendo en la imagen ahí ¿Ya? de personas corriendo a pie descalzo, ¿Ya? cuyo fundamento es que nuestros pies evolucionaron sin el uso de calzado. Entonces, es toda una corriente científica, antropológica que sustenta esta visión. ¿Ya? Entonces, lo que promueve es mientras menos tecnología, mejor. Entonces ahí tenemos un amplio campo para poder escoger. Perfecto. Y si nosotros no somos especialistas en zapatillas, pero sí tenemos el ánimo y la intención de comenzar a correr, ¿en qué fijarnos al momento de elegir las zapatillas? Perfecto. Hay algunas, bueno, ahí yo te nombré recientemente los extremos, pero hay que tratar de buscar el camino del medio, Sí, ¿ya? Que son claro. aquellas zapatillas rotuladas como para running, ¿ya? Perfecto. Eh, que tengan ciertas características básicas, como por ejemplo ser livianas, ¿ya? Eso es importante, Ya, que tengan amortiguación y un grado de amortiguación que sea lo suficientemente apropiado para el tipo de contextura física que nosotros tengamos. ¿Ya? Una persona que perfecto. tenga mayor peso corporal claramente va a necesitar una mayor cantidad de amortiguación que una persona que sea más liviana, por ejemplo. Tiene que ver Ya, también con el nivel de rendimiento que uno pueda tener, porque si uno es primera vez que quiere empezar a correr, claramente uno va a necesitar una zapatilla que tenga mayor cantidad de refuerzos que nos protejan, ya. porque correr no es una actividad exenta de lesiones, de hecho es una de las actividades que más lesiones produce, ¿eh? Eso es un dato importante. Hay datos de varios Perfecto. estudios, hay estudios muy serios con una gran cantidad de personas a quienes han evaluado que el dato de lesiones oscila entre un 25 y un 75% de las personas en un año. ¿Qué significa esa cifra? Ya, Significa que de 100 personas que están entrenando en un año, se lesionan entre 25 a 75. ¿Ya? O sea, es una actividad que no está exenta de este tipo de problemas. Por lo tanto, la elección del calzado es importante porque es lo que nos mantiene en contacto con el suelo y es lo que ya. recibe los impactos que nosotros vayamos dando contra el mismo suelo cuando uno va corriendo. Ya, entonces, un poco tratando de continuar con la pregunta que me hacías, Sí. el calzado tiene que obedecer a eso, a que nuestro cuerpo sea capaz de soportar ese tipo de impactos que supone estar corriendo constantemente. Entonces, Celso, lo que entiendo es que lo que queremos es que nuestro pie se mueva lo menos posible cuando estamos corriendo y eso tiene que ver con el tipo de pisada que tenemos. ¿Cómo podemos reconocer nuestra pisada nuevamente sin ser especialistas en el tema? ¿O hay que ir a un lugar especializado o hay que ir quizás a un especialista, valga la redundancia, que nos recomiende un tipo de zapatilla especial? ¿Cómo hacerlo? Mm. Mira, en primer lugar, a ver, cuando hablamos de tipo de pisada, la única ¿Ya? evaluación real que nosotros podemos tener es con algún especialista que nos evalúe, ¿ya? Ya. Hay tres tipos de pisadas dependiendo
de cómo el pie se mueva al momento del apoyo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí Ya. tengo una zapatilla, ya, que quería mostrar un poquito esto. No se fijen mucho en la marca Sí, porque, fantástico. porque Sí. no quiero hacer propaganda, pero fíjense que, vamos a ver si, ahí Y sí, describámoslo, tiene que ser por Celso, para atrás. quienes nos están escuchando en la radio y no pueden ver la televisión, describamos qué es lo que estamos viendo en esta zapatilla. Perfecto, claro. Tenemos una zapatilla de running, ya común y corriente. Este es un Ya, término medio, no es ni maximalista ni minimalista, ya, cuyo componente principal es la suela, ya, y esta suela tiene un componente de amortiguación, que es el del medio, que se llama midsole o media suela, que es importante para poder soportar estos impactos que hablábamos recientemente. Y tiene el grip o la suela inferior, que es la que nos mantiene en contacto con el suelo para poder tener un buen agarre y no resbalarnos. ¿Ya? ya, Entonces, hay zapatillas, mira, si tú te das cuenta, esta zapatilla, si la miramos por atrás, ¿ya? Puede tener un realce en una zona en una parte, fíjate. ¿Ya? De hecho, eso puede marcar perfecto. el tipo de pisada que nosotros realizamos, porque cuando uno corre, uno puede apoyar el pie inclinado hacia afuera de manera Ya, neutra o inclinado hacia el centro. Y esto configura tres ya, tipos de pisada. Cuando uno pisa con el pie hacia afuera, se le llama pisada supinada, ¿ya? Lo cual hace que se perfecto, nos vayan los pies hacia el lado, hacia afuera, por decirlo de alguna manera. Y la pisada pronada es cuando los pies se nos van hacia adentro, ¿ya? Y eso uno lo puede ver ya, como uno gasta los zapatos en el día a día. Si tú te das cuenta en el sí, talón, uno puede ver que a veces uno gasta más por fuera, más por dentro. Ya, bueno, eso configura el tipo de pisada. Esa evaluación perfecto. tiene que ser profesional porque uno a simple vista no puede decir así que uno tiene un tipo de pisada u otra. Pero en Ya, términos generales, si uno tiene un tipo de pisada pronada, uno tiene que comprar ya, un tipo de zapatilla para pie pronado, ¿ya? Y los venden. ya, El problema es que no están bien rotulados, ¿ya? Ahí hay un tema bien puntual. Por eso es que es perfecto. importante hacerse asesorar. Y lo mismo sucede con la pisada Ya. supinada. Perfecto. Entonces, cuando uno va a comprar zapatilla, hay que tener claro el tipo de pisada que uno tiene de manera de poder asesorarse en cuál es la zapatilla adecuada para ello. Ahora, nos están preguntando, Oriana nos pregunta si las zapatillas que tienen esta especie de amortiguación en los talones como con colchones de aire son efectivas para amortiguar el impacto del trote sobre las rodillas, por ejemplo, o sobre las caderas. ¿Son aconsejables ese tipo de zapatillas que tienen estos como colchoncitos de aire que uno ve Mm. generalmente y los ve en el diseño, ¿los recomienda o no? Sí, es recomendable, depende de, y ahí hay otro aspecto que es importante mencionar, que si bien es cierto, de ahora voy a volver a recurrir a la zapatilla y lo voy a tratar de Sí, describir, ya uno puede apoyar el pie corriendo con el talón, ya, con el pie plano o con más la punta del pie, o sea, el antepié o los metatarsianos, los huesos metatarsianos. Hay tres formas de correr, ya, y eso va a depender de las características individuales de las personas, ¿eh? Normalmente, cuando uno ya, recién comienza en la práctica, uno apoya el talón. Esa forma de correr, apoyando el talón, hace que nuestra rodilla sufra más. Al ya, producirse eso, es recomendable utilizar una zapatilla que tenga una buena amortiguación en la zona del talón, ¿ya? Pero lo recomendable es con el tiempo es ir modificando la técnica de carrera para ir de forma progresiva haciendo que el pie apoye con la zona más anterior, con la zona más cerca de la punta del pie, más o menos, para que se pueda entender. cerca ¿Ya? de los dedos del pie. Claro, en una zona específica que se llama la cabeza de los metatarsianos, que es como es antes de la punta de los pies. De hecho, cuando uno se para en punta de pies, esto es un ejercicio que Ya, uno le puede enseñar a las personas que lo pueden hacer ahí en la casa, es pararse en la punta de los pies y cuando esté en esa posición, levantar los dedos de los pies. ya, Esa parte en donde el cuerpo se apoya, esas son la cabeza de los metatarsianos y esa es la zona con la cual uno debería correr, saltar, por ejemplo.
Perfecto. ¿Y alguna recomendación para aprender a trotar de esa manera o para ir adecuando la pisada de manera de hacer más eficiente el trote y también más saludable para evitar el impacto en otras partes del cuerpo? ¿Alguna recomendación general? Me imagino que si uno se hace asesorar nuevamente por un entrenador o quien sabe de esto, es mucho más fácil, pero no todos tienen acceso a aquello. Entonces, ¿alguna recomendación en general para poder entrenar nuestra pisada? Mira, esa pregunta es súper buena porque la respuesta es muy, muy sencilla. Yo creo que a lo mejor te va a sorprender en lo sencilla que es, pero la Ya, respuesta es sacarse las zapatillas y ya. empezar ¿Cómo a así? correr a pie descalzo. Ya, Porque nuestro pie está hecho para correr con esa parte, con esa zona de los metatarsianos, ya, pero como uno le pone un calzado, uno modifica la forma de caminar. Entonces, podrían hacer la prueba. Vayan a trotar al pasto, a cualquier zona, una zona relativamente blanda, sáquense la zapatilla y empiecen a trotar. De forma automática, uno sin pensarlo, el pie adquiere la forma del apoyo como corresponde. Por lo tanto, una gran estrategia para aprender a correr, para adquirir esta técnica apropiada que nos va a evitar lesiones, es de forma paulatina ir corriendo a pie descalzo. ¿Ya? Es una muy buena ya. estrategia. Perfecto. A veces uno ve de estas zapatillas que tienen como deditos, ¿no? Que los tienen marcados. ¿Son una alternativa para comenzar a entrenar el trote hacia eso, hacia poder usar la parte del pie que es la adecuada para trotar? Sí, eso hasta el día de hoy es una incógnita. No está del Ya, todo estudiado cuáles son los mecanismos de adaptación que nosotros tenemos para poder ir adaptando esa técnica. Pero aquí vamos a tener que usar el sentido común. Si toda la vida nosotros ya, hemos utilizado calzado y protegemos nuestros pies, y toda la vida hemos apoyado el talón cuando queremos correr, eh, eso de por sí nos dice que tenemos que tener cuidado si queremos hacer un cambio tan drástico. Incluso si ese ya, cambio nos promete una mejora a futuro, ¿cierto? Entonces, el cambio tiene que claro. ser muy progresivo. En el caso de estas zapatillas con dedos, ya esta es una marca bien, bien famosa que tiene patentada ese tipo de guante que nosotros utilizamos en los pies, serviría en este caso para poder hacer una adaptación muy, muy paulatina, no para ir a la primera carrera que se nos ocurrió correr 5 o 10 kilómetros con esas zapatillas porque seguramente vamos a lesionarnos y no vamos a terminar bien esa carrera. Y lo digo por experiencia porque las he Perfecto. usado y cuando uno pisa la primera ¿Ya? piedra ahí uno se da cuenta de que en realidad falta harto para adaptarse. Pero sí puede Ya. servir para hacer algunos ejercicios de técnica sobre superficies blandas para evitar sufrir ese tipo de lesiones. Entonces, cualquier tipo de cambios que uno vaya a realizar, en este caso, tiene que ser muy paulatino. Incluso si uno ha entrenado, por ejemplo, 6 meses para una carrera, y esto es un error frecuente, ¿eh? ¿Ya? 6 meses ¿Sí? con un tipo de zapatillas, con mis zapatillas regalonas, que yo ya las tengo todas rotas, pero las sigo utilizando. Y a veces uno tiene la tentación de decir, ya, para el día de la carrera me compro zapatillas nuevas. Y uno se pone zapatillas nuevas el día de la carrera, es muy probable que me vaya a terminar lesionando, capaz que no termine la carrera, porque el proceso de adaptación del calzado es muy personal, tiene que adaptarse a la anatomía mía y a la biomecánica de cómo yo me muevo. Por lo tanto, ese es un error que hay Perfecto. que tratar de evitar. Cualquier cambio tiene que ser muy progresivo, muy paulatino. Se nos va acabando el tiempo, Celso. Estamos conversando con Celso Sánchez Ramírez, docente de la Escuela de Ciencias de la Actividad Física, el Deporte y la Salud de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH, a propósito de cuáles son los aspectos en que tenemos que fijarnos a la hora de escoger zapatillas para trotar. Pero antes de escoger las zapatillas, o quizás al mismo tiempo, hay que decidir cuál va a ser esa rutina para nosotros empezar a correr en el caso de quienes no somos corredores habituales o quienes no corremos de ningún modo. Entonces, ¿cómo empezar? Empezar con sesiones de cuánto tiempo, 30 minutos, ir haciendo intervalos, qué sé yo, correr 4 minutos, 3 minutos y caminar otros 3. Recomendaciones generales en ese sentido, Celso, para ir redondeando y ya quedarnos con los consejos sobre las zapatillas, pero también sobre qué tener en cuenta a la hora de comenzar a trotar, que es algo que estuvimos abordando en la entrevista anterior que ustedes pueden revisar con Celso en el YouTube de Santiago Televisión. Está ahí la entrevista en @santiago.tv. Entonces, recomendaciones muy generales para comenzar a trotar, Celso.
comenzar con muy pocos volúmenes de trabajo. Volúmenes se refiere a la cantidad. ¿Ya? A veces uno tiene la expectativa de Perfecto. comenzar corriendo media hora, 40 minutos, 10 kilómetros, y ese tipo de expectativa bajarla al mínimo. 2 minutos de carrera Ya. ya es suficiente para comenzar por primera vez para quien nunca haya hecho algo. Y siempre es mejor quedarse con gusto a poco que quedarse adolorido y al día siguiente no tener ganas de entrenar. Esa es como una primera recomendación Ya. general. 2 minutos se refiere a corremos 2 minutos, descansamos, corremos, o 2 minutos como total por el primer día, digamos. Sí, no, que en realidad es difícil generalizar porque esto depende mucho Ya, del historial de la persona, si ha hecho algo o nunca lo ha hecho. perfecto. Yo me quedaría más con un tema de sensaciones, ¿ya? Me quedo mejor con la Ya, sensación de que podría haber hecho más antes ya, de quedar con la sensación de que ya mañana no me quiero levantar y no volver a correr. Ya, me refiero un poquito a eso, ¿ah? Por lo ya, tanto, es poco, ¿no? perfecto. Bajar las expectativas tanto del volumen, de la cantidad, como también de la intensidad, porque a veces uno quiere correr rápido, quiere subir el Cerro San Cristóbal y quiere hacerlo en tantos minutos, pero mejor irse muy despacio porque, como te digo, Perfecto. es un ejercicio que no está exento de lesiones. Entonces, yo abogo más, más que el rendimiento, abogo más por la salud de las personas. Entonces, irse paso a Ya. paso. Por término general, si tú me apuras a hacer un número, 10 ¿Sí? minutos, ya una cosa así muy Ya. suave, por terreno muy blando, ¿ya? Perfecto. Fantástico. Entonces, 10 minutos, bajar las expectativas, ir poco a poco, progresivamente, aumentando el volumen, como nos dice Celso, a medida que nuestro cuerpo también se va adaptando, y poner atención a todos estos aspectos que hemos conversado a la hora de escoger zapatillas, porque sí tienen un impacto entonces en la forma en que disfrutamos también de correr. Hemos conversado con Celso Sánchez Ramírez, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH, específicamente de la Escuela de Ciencias de la Actividad Física, el Deporte y la Salud. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Celso. Que tenga un bonito día. Chao, chao. De nada, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao. Chao. Y nosotros y nosotras hacemos una pausa en la conversación y ya seguimos con más Consulta 94.5. A partir de ahora te recetamos la cápsula informativa, información relevante para la consulta 94.5. Y seguimos haciendo Consulta 94.5. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. Somos @radiosach y @santiago.tv, Santiago abreviado stgo.tv. En particular, esa es la forma que nos encuentran en el canal de YouTube de Santiago Televisión, porque ahí quedan albergados todos los capítulos de este espacio dedicado a la salud y a la medicina. Y además recuerden que también estamos en Spotify y en las plataformas donde ustedes consumen sus podcasts. Ahí nos encuentran en Spotify como Consulta 94.5 y también están albergados todos los programas y los capítulos que hemos tenido en conversación con distintos especialistas del área de la medicina y de la salud. Y seguimos compartiendo temas importantes y que tienen que ver con lo que está pasando en el planeta, porque los efectos del cambio climático son una realidad y así lo han advertido los expertos, pero sus consecuencias no solo impactan a la Tierra, sino que también a la salud de la población. ¿De qué forma los fenómenos climáticos extremos afectan nuestro bienestar y a los sistemas de salud? De eso queremos saber hoy día y es lo que nos cuenta el periodista Iván Rimaza. Según la Organización Panamericana de la Salud, el cambio climático es la mayor amenaza para la salud mundial en el siglo XXI. La ocurrencia de fenómenos climáticos extremos como las sequías, las olas de calor o las variaciones en la duración de las estaciones del año puede impactar la salud de la población de múltiples maneras. Por ejemplo, puede aumentar el riesgo de enfermedades respiratorias. Así lo sostiene el epidemiólogo y director de salud del estudiante de la Universidad de Talca, Daniel Jiménez. Hemos observado durante este último tiempo que se han acentuado algunos cambios climáticos, de hecho, algunos de los cuales nosotros somos testigos presenciales, porque hemos visto la sequía que está afectando a la zona centro-sur de nuestro país, y eso obviamente trae algunos efectos directos. ¿Cuáles son los efectos directos que generan la salud de estos cambios climáticos? Pues, al haber este cambio climático van a haber cambios en diferentes aspectos de cómo se forman las nubes, cuánto llueve, y eso podría generar algún elemento crítico a nivel climático, y esto obviamente va a afectar no solamente a
al territorio, sino que también a las personas en su salud. ¿Qué significa eso? Que se pueden alterar elementos nutricionales, ¿verdad?, de acceso a la cadena de alimentación, también acceso a generar trabajo, pero también puede afectar a lo que es la red de salud. Entonces, si la red de salud se ve afectada y aumenta, hay una incidencia de diferentes patologías o diferentes cosas por este evento puntual, podría colapsarse nuevamente la red de salud. La desnutrición también es otra de las consecuencias del cambio climático sobre la salud de la población. Esto porque los fenómenos climáticos extremos, como las sequías, pueden afectar la producción de alimentos y la disponibilidad de agua. Lo detalla el mismo especialista. Algunos efectos indirectos tienen que ver con este cambio que puede generar el clima, ¿verdad? Puede haber más lluvia o menos lluvia, ¿verdad? Y eso obviamente trae algún efecto, como los que mencionábamos de los efectos directos. Pero algunos efectos indirectos son que podrían aumentar la tasa de algunas enfermedades porque podría ser un vector que estas nuevas cambios a nivel climático traiga otras enfermedades en un momento del año, por ejemplo, en un calendario epidemiológico diferente a lo que ya conocemos. El epidemiólogo Daniel Jiménez enfatiza la importancia de que las autoridades y distintas reparticiones gubernamentales se preparen y coordinen desde ya para hacer frente a estos problemas. Acá es necesario no solamente que desde salud se hagan políticas públicas, que obviamente se tienen que hacer, se tiene que fortalecer la red de salud, se tiene que preparar frente a eventos adversos que podrían aparecer frente a estos cambios climáticos, pero también acá es necesario que haya una articulación mucho más fortalecida con otras instancias del gobierno y también del sector privado. Ya acá Hacienda, todo lo que tiene que ver con efectos del trabajo y toda la red tiene que estar funcionando todo articuladamente para poder dar una mejor respuesta frente a estos cambios que podrían ser adversos. Las consecuencias del cambio climático son cada vez más visibles. La sequía que afecta a la zona centro-sur de Chile es un claro ejemplo de ello, dicen los expertos. Y seguimos haciendo Consulta 94.5 porque queremos profundizar sobre una buena noticia o al menos esperanzadora, porque la Universidad de Chile, a través de un convenio en colaboración con el Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, además de la Universidad Austral y el Hospital Base de Valdivia y la empresa tecnológica Oncobiomed, están probando una vacuna terapéutica para combatir el cáncer de vesícula biliar. Esto se está realizando en la región de Los Ríos, lugar donde se concentra la mayor cantidad de casos diagnosticados de esta enfermedad a nivel país. Para saber más sobre este tema, conversamos con Flavio Salazar, quien es vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Además, es director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, quien además lidera el estudio de la vacuna terapéutica para combatir el cáncer de vesícula. ¿Cómo está, Flavio? Bienvenido al programa. Hola, buenos días, buenas tardes, ya no sé en qué hora estamos, pero un gusto poder estar conversando contigo. Gracias, porque Flavio está fuera del país, por eso entonces no la confusión con los tiempos. Pero Flavio, aprovechemos el tiempo y comencemos por lo general. ¿Cuál es el rol de la vesícula en nuestro cuerpo? Bueno, la vesícula biliar es un órgano que actúa en el metabolismo de las grasas, ¿ya? O sea, cuando uno estudia el sistema digestivo, tiene varios órganos que cumplen diversas funciones para procesar los alimentos. Uno de ellos es la vesícula biliar, que se encarga entonces de liberar ciertas sustancias que permiten que se degraden las grasas y que las grasas puedan ser de alguna manera utilizadas por el organismo. Ahora, sucede que este órgano puede tener mayor o menor funcionamiento dependiendo de la dieta, dependiendo de los temas genéticos, etcétera, y por eso tenemos a veces muchos problemas con la vesícula en personas obesas, en mujeres en Chile particularmente, donde se producen estas piedras, ¿no es cierto?, los cálculos de la vesícula, que muchas veces tienen que ser operados. Y además, ¿no?, es el país con la más alta incidencia de cáncer de vesícula en el mundo, probablemente por factores tanto genéticos como por factores, digamos, de la alimentación que tenemos y del medio ambiente en el cual estamos viviendo. Perfecto. Entonces usted decía, Chile es el país donde se concentra mayor cantidad de casos de este tipo de cáncer. Y dentro de nuestro país, el sur de Chile también presenta una mayor concentración de casos de este tipo de cáncer, ¿no? ¿Por qué ocurre ello? ¿Cómo lo podemos explicar? Hay varias teorías, pero una yo creo que es de las más acertadas, tiene que ver con que justamente este cáncer de vesícula
está muy asociado a algunas de nuestras minorías étnicas, o sea, hacia la población, principalmente la ¿Ya? población mapuche. También está asociado a algunas poblaciones en el norte y por eso también en Bolivia, en algunas poblaciones indígenas, también hay una alta frecuencia de este cáncer. Entonces, en las regiones de Temuco, de la Araucanía, ¿no es cierto?, en las regiones de los ríos, es donde hay una ¿Ya? mayor población de población autóctona, ¿no es cierto? Y es ahí donde se concentra fuertemente este tipo de cáncer por una mezcla de razones tanto genéticas como de alimentación probablemente. ¿Y por qué en las mujeres? ¿Por qué parte importante de los cáncer de vesícula se dan en mujeres? ¿Por qué las mujeres en particular? ¿Qué han dicho las investigaciones sobre aquello? Bueno, no se sabe exactamente, yo no tengo una respuesta Ya. totalmente clara, pero sí hay una, o sea, el cáncer de vesícula le puede dar a hombres y mujeres, pero probablemente hay elementos hormonales, ¿no es cierto?, de control de las funciones metabólicas que hacen que en algún momento las mujeres sean más propensas. También tiene que ver con los temas de obesidad, que son que la acumulación de grasa en hombres y mujeres es distinta, ¿no es cierto? O sea, hay varios factores que pueden estar de alguna manera contribuyendo para que el cáncer de vesícula biliar sea mucho más común en mujeres que hombres. También puede ser que hombres tengan mayor incidencia de otros cánceres, entonces compensa. Hay muchos más hombres con cáncer de pulmón, por lo tanto se mueren de ese cáncer y no alcanzan a desarrollar un cáncer de vesícula. Entonces todavía no se tiene muy claro exactamente cuáles son las razones específicas, pero hay varias que suman, digamos. Perfecto. Ahora, ¿hay síntomas que nos puedan dar alerta de que estamos padeciendo algún problema a la vesícula que quizás puede ser la antesala de un cáncer? ¿Qué síntomas nos pueden dar algunas luces? Porque según lo que ustedes nos comentaban, es un cáncer que generalmente se diagnostica en etapas tardías, lo que me imagino no es muy favorable para el pronóstico de la enfermedad. Entonces, ¿hay síntomas Mm. que podamos nosotros tener en mente cuando hablamos del cáncer de vesícula? Bueno, es que en general los malestares que produce el cáncer de vesícula son muy poco distintos a los síntomas que se dan con las gastroenteritis, con los dolores de estómago, se puede confundir fácilmente. Lo que sí probablemente sea una distinción es la cronicidad, o sea, que no va y pasa como una gastroenteritis, sino que se mantiene recurrente, vuelve en el tiempo, se puede confundir con colon irritable, etcétera, pero en Chile el tema de los cálculos biliares son una de las principales causas de estos malestares. Entonces, en general, en la mayoría de los casos, cuando hay una sintomatología de este tipo, las personas van al médico y el médico hace un análisis y genera una operación. Y esta operación remueve la vesícula biliar, porque uno puede vivir sin vesícula biliar, y remueve entonces estas piedras, pero ahí es donde se encuentran muchas veces los hallazgos, por un elemento inespecífico, se hace una operación y cuando se abre se da cuenta de que en realidad es un tumor, que es un cáncer, que está diseminado, etcétera. Entonces es muy difícil de prevenir y por eso generalmente cuando se detecta está avanzado. Perfecto. Ahora, que existan estos cálculos o que pacientes tengan antecedentes de estos cálculos, no es, o si lo es, y ahí va la pregunta, algún anticipo de que tenemos alguna tendencia a desarrollar cáncer en esta parte de nuestro cuerpo. ¿Hay alguna relación entre los Mm. cálculos y el cáncer? Sí, hay una asociación, o sea, las personas que hacen Ya, mayor cantidad de cálculos de vesícula tienen posibilidad de hacer cáncer, pero que si hacen cálculos de vesícula y son operados y remueven la vesícula, entonces no pueden tener cáncer de vesícula. Entonces, ¿me entiende? En el fondo, las personas operadas de la vesícula no tienen ningún riesgo de tener cáncer a la vesícula, pero las personas que no están operadas y que tienen problemas vesiculares y que no se operan, tienen posibilidades de que eso se transforme en cáncer, sí. estamos conversando con Flavio Salazar, vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, quien además está liderando el estudio de la vacuna terapéutica para combatir el cáncer de vesícula. Y vamos entonces a hablar de la vacuna. ¿De qué se trata este desarrollo que ustedes están haciendo? Bueno, nosotros llevamos muchos años, un par de décadas ya casi trabajando con la inmunología y el cáncer, o sea, tratando de entender primero cómo se relaciona el cáncer y la respuesta inmunológica y después a partir de ese punto
generar herramientas Ya, inmunológicas de intervención que permitan entonces tratar el cáncer. Empezamos con melanoma hace muchos años atrás, cáncer de piel muy agresivo, pasamos por cáncer prostático donde tuvimos resultados similares y hoy día hemos tratado de hacer investigaciones preclínicas para determinar si el de vesícula tan prevalente en las mujeres chilenas se comportaba de alguna forma que permitiera que uno pudiese hacer una intervención terapéutica. Y esos estudios los hemos realizado con la Universidad Austral en Valdivia, con el Hospital Regional de Valdivia, principalmente porque allí están las concentraciones mayores de pacientes con este tipo de cáncer. Entonces hemos estudiado biopsia, hemos estudiado muestras de sangre y hemos ido acumulando datos que nos permiten hoy día plantear como una posibilidad generar una terapia de inmunoterapia como la que hemos hecho en melanoma en el cáncer de vesícula biliar. Y para eso tenemos entonces la articulación del Hospital Clínico de la Universidad de Chile en Santiago, el Instituto Nacional del Cáncer y el Hospital Regional de Valdivia, donde vamos a hacer un estudio multicéntrico, donde vamos a tomar pacientes de allá y de acá y vamos a hacer un tratamiento con células dendríticas del propio paciente para ver si esto ya. mejora la calidad de vida y la sobrevida de estos pacientes y los cura. Es digamos, el objetivo de más largo plazo. Perfecto. Entonces estamos hablando de un proyecto que está en etapa de desarrollo, va a entrar a la parte de estudios en fase clínica, es decir, con pacientes. Y ahora usted decía las células dendríticas. ¿Qué son y por qué son importantes en el desarrollo de esta vacuna? Bueno, porque en general el sistema inmunológico tiene varios subtipos celulares que son los que colaboran para reconocer una célula tumoral y destruirla. Nosotros Ya, describimos entonces que existen unas células en el cuerpo, que son las dendríticas, y que están diseminadas en todas partes y que son las verdaderas vigilantes del sistema inmune. Cuando se produce una aberración, una infección o un tumor, estas dendríticas reaccionan, se comen algunas células tumorales o infectadas y las llevan ya. hacia los ganglios para alertar a los linfocitos, a los glóbulos blancos, para que se activen y entonces estos se multiplican, se activan, vuelven al tumor y lo matan. Eso lo hemos demostrado que sucede con el melanoma, por ejemplo, y queremos demostrarlo que también sucede con el cáncer de vesícula. Pero el tema está en que las células dendríticas son poquitas en la sangre. Entonces nosotros tenemos un Ya. proceso en la Universidad de Chile donde sacamos sangre del paciente, tomamos unas células glóbulos blancos que son muy abundantes, que se llaman monocitos, y las transformamos, las educamos en el laboratorio para que se hagan dendríticas. Y después se las reinyectamos al mismo paciente en 4 dosis, en un tiempo más o menos de unos 2 meses. Entregamos cada una de las dosis, como las dosis de las vacunas COVID, ¿no es cierto? Que primera dosis, segunda dosis, bueno, Sí. tenemos primera, segunda, tercera y cuarta dosis. Y después de 2 meses, entonces ya hacemos evaluaciones inmunes para saber si el paciente ha respondido bien y luego esperamos a ver si el paciente se mejora, sobrevive más, se detiene la enfermedad, etcétera. Entonces, cuando hablamos de vacunas, Flavio, estamos hablando no de un elemento o una herramienta que nos permite prevenir la enfermedad, sino que además nos permite tratar la enfermedad. Se puede utilizar también como prevención si vemos, por ejemplo, si estamos frente a pacientes que tienen o pueden tener riesgo, mayor riesgo de cáncer de vesícula, podrían eventualmente, si esta vacuna es exitosa, recibirla para prevenir el desarrollo de cáncer. Bueno, en general las vacunas, las llamadas vacunas del cáncer, vacunas de cáncer, no son Ya, iguales a las otras vacunas porque en general no son claro, pensadas como preventivas, se llaman terapéuticas, vacunas ya, terapéuticas. Se utilizan en pacientes que tienen cáncer, no en todos los pacientes. Ahora, teóricamente en el perfecto. futuro, cuando cualquier inmunoterapia que exista hoy día, vacuna contra el cáncer que exista, a la larga, en el largo plazo, a lo mejor pudiese utilizarse en forma preventiva. Pero no es el caso hoy día. La única vacuna preventiva que tenemos es la del cáncer cervicuterino, porque ese cáncer está asociado a un virus, al papiloma humano. Entonces uno hace una vacuna contra el papiloma y evita que se produzca el cáncer, pero no es una vacuna directamente Perfecto. contra el cáncer. Entonces las vacunas contra el cáncer son para pacientes. Ahora, a medida que más datos uno acumula, primero comienza con los pacientes que no tienen alternativas terapéuticas, porque esto es experimental. Pero a medida que Ya, va teniendo más datos, entonces puede ir haciendo pruebas en pacientes en etapas más tempranas, más tempranas, más tempranas. Lo que quiere decir que ojalá en un futuro no muy lejano, los pacientes con cáncer incipiente, o sea que cuando recién le detectan un cáncer leve,
puedan ser tratados, porque yo estoy seguro que en esos pacientes la inmunoterapia funcionaría incluso mucho mejor, pero todavía no estamos haciendo estudios en esos pacientes. Los pacientes que están incluidos en nuestros estudios son pacientes diseminados, o sea, son pacientes con cáncer metastásico. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los pasos siguientes? ¿Cuándo ya podríamos tener más resultados sobre el desarrollo de la vacuna y contra el cáncer de vesícula? ¿Y cuánto tiempo puede demorar entonces hasta que tengamos resultados y pueda efectivamente, si todo sale de acuerdo a lo planeado, existir una vacuna contra el cáncer de vesícula para tratar a los pacientes con este tipo de cáncer en el país? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuánto tiempo? Sé que le estoy pidiendo una Mm, aproximación importante, pero más o menos para entender qué es lo que falta o cuánto tiempo puede demorar mm. esto, considerando con la experiencia que tenemos con la pandemia, también hemos visto que el desarrollo de vacunas, en ese sentido, vacunas preventivas, ha sido bastante expedito. Pero, ¿cuál es el caso, Claro. en el caso No, de, no, valga no, la pero hay redundancia, dos del cosas que cáncer hay de que entender vesícula? acá. O sea, hay que entender que estos son procesos complejos, que son lentos y Sí, largos, y que el caso del COVID y que mucho se cuestionó es una excepción. Y la excepción se cumple porque claro, hay un esfuerzo sincronizado de muchos actores, gobierno, empresas, la investigación misma, que se enfocaron en lo más rápido posible con todos los recursos habido y por haber de generar algo. O sea, en el fondo en claro. este caso no, porque lo que estamos haciendo son cosas que se postulan entre muchas otras ideas y alguien las selecciona y si es seleccionada lo financia y si lo financia tiene que contratar. O sea, es un proceso que toma más tiempo, no hay ese No es un grado esfuerzo de internacional, urgencia. digamos, claro. No, o sea, eso es, por lo tanto los tiempos son más largos. Ahora, la primera vacuna que nosotros hicimos contra melanoma nos tomó muchos años, nos tomó 10 años el poder pasarla ya a fase 2, pero eso se ha ido acortando porque la misma experiencia hace que ahora sea mucho más fácil. Así que yo creo que esto, Perfecto. en este momento estamos por empezar. Obviamente, como no tenemos resultados y no los podemos predecir, uno no puede inventar, no puede decir que esto se va a demorar un mes o 2 meses porque va a depender de si resulta o no. Puede que no resulte al 10.º paciente y no pase nada, o puede que resulte mucho mejor. Pero yo creo que vamos a pasar esta etapa, o sea, vamos a empezar el estudio sí o sí durante el inicio del próximo año. Eso ya es un avance enorme. Lo vamos a terminar por lo menos en 2 años, vamos a tener los resultados completos. Así que yo pienso que si vamos rápido, en 5 años vamos a poder tener probablemente ya la posibilidad de ofrecer terapias a algunos pacientes con ciertas características de cáncer de vesícula, como lo estamos haciendo con melanoma, por ejemplo. Perfecto. Ahora entonces, Flavio, recomendaciones para ir finalizando, recomendaciones generales para cuidar nuestra vesícula, de qué manera podemos de alguna manera poner atención a esa parte del cuerpo y tener en general, ¿no?, una salud integral que nos permita evitar o llegar a evitar el desarrollo de cáncer. ¿Cómo cuidar nuestra vesícula? Bueno, mira, en general la vesícula per se no hay o sea, se puede cuidar si yo te digo que no hay que comer alimentos grasosos, no demasiado fritos, pero eso es para todos los cánceres y para todas las enfermedades. Claro, Yo creo que el tener una vida sana es lo principal, hacer ejercicio, tratar de mantener el peso, no comer mucho azúcar, no comer grasa, comer verdura, o sea, todos esos elementos que te lo puede decir cualquier nutricionista, son los que, no fumar, o sea, todos esos elementos son factores de riesgo que generan entonces la posibilidad de que uno desarrolle cáncer, pero no existe como una prevención específica e infalible, porque el cáncer es digamos, factorial, entonces son muchos los factores que influyen, claro. hay temas genéticos, hay temas ambientales, por lo tanto, lo mejor es tratar de tener una vida sana, y con eso tratar de evitar al máximo la posibilidad de sufrir algún tipo de enfermedades oncológicas como el cáncer de vesícula. Perfecto. Nos vamos entonces con la recomendación de siempre, que es mantener una vida sana, mantener una dieta variada, mantener la actividad física, comenzar, estábamos conversando en el bloque anterior sobre correr, bajar las expectativas también cuando uno piensa en tener actividad física, ejercicio físico, de manera de efectivamente poder integrarlo a la vida y no pensar en que uno tiene que ser un corredor o un trotador profesional, aunque la dieta tiene que ser estricta, sino que variado, ¿no? Y de esa
manera ir integrando nuevos hábitos. Hemos conversado con Flavio Salazar, vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, quien además, les decía yo, lidera el estudio de la vacuna terapéutica para combatir el cáncer de vesícula. Muchísimas gracias por esta conversación, que tengan bonito día. Chao, chao. Chao, adiós, gracias, que estén bien, adiós. Gracias. Y nosotros y nosotras hemos llegado al final de Consulta 94.5. Muchísimas gracias por habernos acompañado y, como siempre, gracias también al equipo de Santiago Televisión y de Radio USACH por la puesta al aire de este espacio. Nosotros y nosotras nos encontramos el próximo fin de semana. Es momento de cerrar la Consulta 94.5, nuestro espacio semanal para conversar sobre medicina, vida saludable, diagnóstico y prevención de enfermedades. Sin bonos, filas ni copagos. Esto fue Consulta 94.5. Siempre en Santiago TV. USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia y se sana.